Buenos días a todos los alumnos del tercer semestre de la carrera de mecánica automotriz. Hoy día viernes estamos a fechas 24 de abril del 2020. Ya este presente video es para hacer una retroalimentación sobre todo lo avanzado durante el inicio del semestre. Ya no sé si recuerdan algunos de ustedes, les dije que descarguen una aplicación la cual se llama Aprende Electrónica. Ya. A ver, ahora les señalo cuál es la aplicación. Es esta. Ya dice Aprende Electrónica. En esta aplicación vamos a ver toda la parte básica sobre electrónica. Ya. Vamos a ingresar a la aplicación y nos va a mandar a esto, mira, comenzar examen, más contenido, crear preguntas, ya, todo se puede hacer en esta aplicación. Pero lo que me interesa a mí, lo que quiero que ustedes tomen atención es, miren la parte de abajo, dice aprende. Ya, ahí van a ver diferentes unidades, hasta la unidad 5. Ya después más contenidos ahí. Ahora, cada unidad tiene su teoría, ya, y después tiene un cuestionario. Eso vamos a resolverlo o vamos a pasarlo el día de hoy. ¿Está bien? Ahora, de lo que vamos a leer hoy día, va a haber un pequeño cuestionario al finalizar la tarde. Ya así continuamos ahora. Vamos a entrar a magnitudes eléctricas. A ver qué nos dice. Vamos a hacer una pequeña lectura. La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que pasan por un conductor en un tiempo determinado. Su unidad de medida son amperes. Ya, de esto nos está hablando sobre la intensidad de la corriente. Ahora dice, la intensidad de la corriente es el paso de los electrones, la cantidad de electrones que pasan en un punto dado, dice. ¿Ya? Su unidad de medida es el ampere. Ya ahora voy a dibujar. Este gráfico nos muestra el lado positivo y el lado negativo. Y ahora me dirán por qué las flechas van en sentido a la derecha. Ya habíamos hablado de esa parte en la que decía había una teoría, la convencional y la real, flujo real y flujo convencional, perdón. Y nos dice que los electrones van a fluir, te dice, del lado negativo al lado positivo. ¿Ya? Ese es el flujo real de los electrones. Ahora el flujo convencional es al sentido contrario. Si ustedes pueden ver en sus cuadernos todo lo que avanzamos, ahí está, ¿ya? Aquí dice, este es un cable de cobre, ¿ya? El más utilizado en el campo automotriz o en el electricidad domiciliaria, todo eso, ¿ya? Continuamos. En un circuito eléctrico cerrado, la carga de electrones va siempre de polo negativo al polo positivo, lo que les decía, ¿verdad? Al descubrirse la corriente eléctrica, se creyó que el sentido era contrario, pero se llegó a ver su verdadero movimiento gracias al efecto Hall. Ya, para que existiera corriente eléctrica, los electrones más alejados del núcleo del átomo de un material tendrán que desligarse y circular libremente entre átomos de dicho cuerpo. Ya, sigamos a la siguiente página. Ahora estamos viendo esta parte. Ya vimos qué es la intensidad. Su unidad de medida es el ampere, amperes, ¿ya? Ahora vamos a ver como segundo elemento la resistencia. ¿Qué es una resistencia? La resistencia es un material que limita el flujo de la corriente. La corriente, dice, se conoce como resistencia. El símbolo es una R, ¿ya? La unidad de resistencia es el ohmio. Se mide en ohmios, te dice ahí, ¿ya? Sirve para regular la corriente y el voltaje. Según lo que quiera cada componente eléctrico en un aparato electrónico, libera energía sobrante en forma de calor. Ya, aquí podemos ver en la imagen
una resistencia eléctrica. Ahora les voy a explicar qué es lo que se puede distinguir en la imagen. Ya sabemos cuál es la dirección de los electrones, siempre van a ir de negativo a positivo, ya el flujo real. Ahora, esta parte, la que señalo, es el cable de cobre, ¿ya? Pero este tiene una obstrucción o una delimitación, ¿ya? Lo cual los electrones no pasan con facilidad. Eso es lo que es una resistencia. La resistencia se opone o se opone al flujo de los electrones, pero no en su totalidad. O bien también podríamos decir que la resistencia limita el flujo de la corriente. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Otro te dice, sirve también para regular la cantidad de corriente y el voltaje que va a pasar por el cable. El cable también es conocido como conductor eléctrico, ¿ya? Ya, a ver, sigamos. Normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada de acuerdo con la resistencia que encuentren a su paso. Mientras menor sea la resistencia, mayor será el orden existente del micromundo de los electrones. Pero cuando la resistencia es elevada, comienzan a chocar unos con otros y liberarse en forma de calor. Ya, ¿qué quiere decir? Ustedes han visto cuando, supongamos en una batería de vehículo, ¿qué pasa si vos haces chocar de un lado positivo a un lado negativo? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que se produce una chispa, ¿ya? Al no tener un consumidor, este llega ya a producir calor, ¿ya? Pero como es alto el amperaje, se produce una chispa. Ustedes mantengan un cable del lado positivo a negativo, el cable va a poner al rojo vivo. Por eso se dice que esta es produce una electricidad caliente, energía caliente, ya, el cual produce calor. Ok, ahora siguiente, nos vamos a la siguiente. Ahora nos vamos a lo que es, ¿qué es voltaje? Nos dice. Voltaje es la fuerza con la que los electrones fluyen a través de un conductor. Su unidad de medida es el voltio, que se simboliza con una B mayúscula. Dicha fuerza impulsa la electricidad hacia los elementos electrónicos de un aparato para que funcionen. Ya. Resumen, a ver, vamos a leer la parte de abajo más. A mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de energía, pila, batería, etcétera, o varios elementos, son las cargas eléctricas y electrones contenidos de un conductor, mayor será el voltaje o tensión o tensión existente en el circuito al que corresponda ese conductor. Resumen, ¿qué es el voltaje? ¿Ya? El voltaje en sí es la fuerza con la que los electrones pasan por un elemento, por un conductor, ¿ya? Pero ahora, la corriente puede fluir libremente si no existiera una resistencia, ¿ya? Ahora, en esta imagen podemos ver ¿qué podemos ver? Tres elementos muy importantes. Uno es la resistencia, el voltaje y la corriente, ¿ya? Ahora, nos hace referencia aquí con el agua. Dice diferencia de altura, diámetro de la manguera y flujo de agua, ¿ya? Pero en electrónica no vamos a hablar de agua, vamos a hablar de flujo de electrones, ¿ya? Aquí podemos ver que la parte azul nos hace referencia al voltaje, resistencia al verde y corriente al rojo. Ya, ¿qué podemos ver en la imagen? Hay una persona empujando al que simbolizaría la corriente, ¿verdad? Y la resistencia es la que está obstaculizando el paso libre. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte?
Ya el voltaje es la fuerza con la que los electrones o la corriente va a fluir. La resistencia delimita o controla dependiendo del aparato que vas a utilizar. Ya puedes reducir el voltaje como aumentar el voltaje o dejar que pase un poco más de voltaje o reducir el voltaje. Y la corriente es el resultado ya. La final, cuánto vas a necesitar de corriente y de voltaje también. Ahora, hay una teoría en la cual te dice, si la resistencia alta, si es una resistencia alta, el voltaje va a disminuir y también la corriente disminuye. Pero si la resistencia es baja, el voltaje aumenta y la corriente también aumenta. ¿Ya? Bueno, ahora nos vamos a la siguiente unidad. No, la siguiente teoría, que se llamaría la ley de Ohm. Ya, ¿qué es la ley de Ohm? Podemos ver aquí diferentes gráficos, las cuales ya vimos en clases. Ya vamos a leer, después yo les explico. Ya es la relación entre corriente, voltaje y resistencia, lo que vimos anteriormente, ¿no ve? Vimos lo que era, qué era un corriente eléctrico, una corriente eléctrica, qué es un voltaje y qué es una resistencia. Ahora dice, determina que la corriente que fluye en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Ya, para incrementar el flujo de corriente en un circuito se debe elevar el voltaje o reducir la resistencia. Esta sirve para conocer los parámetros de funcionamiento de un componente eléctrico. Para calcular cualquiera de las variables basta con conocer dos o multiplicarlas o dividirlas según la fórmula de la ley de Ohm. Ya, la ley de Ohm, ¿qué te dice? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta parte? Dice que todo es en base de la resistencia. En base estos tres elementos, resistencia, voltaje y intensidad de la corriente. Ya, ahí vamos a ver, ¿qué vamos a ver ahí? Lo que dice es que si la resistencia, lo que les dije anteriormente, si la resistencia es alta, el voltaje por el cual va a pasar por el conductor va a ser bajo, te dice, y la corriente también va a bajar. Ahora, ¿qué pasa si la resistencia es baja? Los electrones, la corriente va a fluir con casi la total normalidad, pero tiene un poco de resistencia, pero la corriente fluye, un mayor voltaje, un mayor amperaje también. Ahora te dice que también puedes multiplicar, puedes dividir las resistencias para obtener un valor óptimo para el funcionamiento de un accesorio eléctrico. ¿Ya? Ahora vamos a ver las diferentes fórmulas. Este es el triángulo de la ley de Ohm. ¿Ya? Aquí podemos ver tres, pero en total lo que vimos en clase solamente era esto. Ya, aquí vamos a ver, te decía voltaje, intensidad y resistencia. Ya. Ahora, ¿qué podemos ver? Aquí, si queremos hallar voltaje, te dice, voltaje lo llevas a la parte de abajo y colocas igual, y lo que queda aquí es intensidad por resistencia. Ya, esa sería nuestra primera fórmula para hallar voltaje. Ahora, utilizamos el mismo cuadro, pero esta vez queremos conocer la intensidad de la corriente de un circuito. ¿Ya? Despejamos intensidad y colocamos voltaje sobre resistencia, que sería la segunda fórmula. La tercera fórmula sería resistencia. Queremos saber resistencia, cuánto de resistencia tiene en todo el circuito. Ya despejamos resistencia y colocamos voltaje sobre intensidad. Esa sería la tercera fórmula para elaborar un ejercicio de un circuito eléctrico. Ok. Ahora, lo que tenemos que hacer
es el ejercicio de la unidad. Esa parte ustedes lo van a hacer y me tenían que enviar, algunos ya me enviaron el ejercicio de esa unidad. Ahí está. Si su unidad de medida es el ohmio, dice. ¿De cuál estaríamos hablando? A ver, conmigo lo vamos a rellenar. Estaríamos hablando de que su unidad de medida es el ohmio. El voltaje es el voltio. La resistencia es el ohmio. La ley de Ohm nada que ver. Intensidad de la corriente es el amperaje. Nada que ver. Nos iríamos al resistencia. Segunda pregunta. Es la cantidad de electrones que pasan por un conductor en un tiempo determinado. Eso, a ver, ¿en qué parte nos hablan? ¿En voltaje, resistencia, ley de Ohm o intensidad de la corriente? Leamos de nuevo la pregunta. Es la cantidad de electrones que pasan por un conductor en un tiempo determinado. El voltaje nada que ver. Resistencia es el que se opone. El voltaje es la fuerza con la que van a circular los electrones. La ley de Ohm nada que ver. Es la intensidad de la corriente. Perfecto. Es la relación entre la corriente, voltaje y resistencia. ¿Qué es? Es la relación entre corriente, voltaje y resistencia. Sería, a ver, es la relación entre corriente, voltaje, tendría que ser la ley de Ohm. ¿Vieron? Ahora, es la fuerza con la que los electrones fluyen a través de un conductor. Es la fuerza. A ver, vamos a ver. Intensidad de la corriente es la cantidad de electrones que van a circular sobre un punto. ¿Ya? La ley de Ohm es la relación entre voltaje, resistencia e intensidad. ¿Ya? Y la resistencia es la oposición. Y el voltaje es la fuerza con la que los electrones fluyen en un elemento conductor. Sería voltaje. Sirve para regular, siguiente pregunta es la 5. Sirve para regular la corriente y el voltaje. Libera la energía sobrante en forma de calor. Sirve para regular la corriente y el voltaje. Ya, regular o limitar es lo mismo que oposición. Ya, 6. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Ohm para calcular la resistencia de un circuito? Es resistencia. Ya, siguiente. Fórmula de la ley de Ohm para calcular el voltaje de un circuito. Fórmula de la ley de Ohm para calcular el voltaje en un circuito. La fórmula de la ley de Ohm para calcular la intensidad de corriente en un circuito. La fórmula de la ley de Ohm para calcular la intensidad de un circuito. Su unidad de medida son los voltios. Es el voltaje. Ya, felicidades, has desbloqueado la siguiente unidad. Ya, en esta parte vieron, no tuve ninguna falla, espero que ustedes tampoco no tengan ninguna falla. Las preguntas cuando ustedes ingresen no va a ser la misma, van a ser en diferente orden o diferentes preguntas van a ser, ¿ya? Pero miren que yo no fallé ni una y ustedes también traten de hacer eso, practiquen con estas unidades. El próximo viernes yo también voy a seguir con la unidad 2, la que sería corriente alterna y corriente continua. ¿Está bien? Cualquier duda, pregunta, ustedes me escriben a mi personal, ¿ya? Con eso estaríamos terminando con la clase de hoy. Bueno, se cuidan, siempre traten de cuidar su salud porque es lo más importante. ¿Qué más? Nada, pues hay que cuidarse nada más y a esperar que todo esto pase de una vez. Para de una vez estar ya haciendo prácticas en el taller, ya teníamos diferentes proyectos ya para hacer, pero yo creo que esto va a pasar. Va a pasar y ya, vamos a continuar de nuevo. ¿Ya? Bueno, tengan un buen día y hasta luego. Chao, chao.